están aquí por haber elegido pues, la discusión del seminario de investigación. Y lo que queremos o tenemos como objetivo en este seminario es hablar en general de la evaluación, pero ejemplificándolo con el trabajo que estamos realizando sobre el pensamiento y lenguaje variacional. Cómo evaluamos este desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional es algo de lo que estamos trabajando, estamos reuniéndonos, discutiendo un esquema. Ayer tuve una charla en la mañana y les presentaba un esquema de 4 estados, de 4 estadios, y ese mismo esquema lo hemos estado trabajando en conjunto y hemos agregado un nuevo estadio y hemos refinado algunos criterios para hacer este proceso de evaluación y realizamos ya algunas implementaciones para hacer estos análisis. Lo que queremos presentar es esta discusión que hemos estado teniendo nosotros respecto a cómo llegar a este proceso de evaluación. Y bueno, somos 3 personas, voy a pedirles a mis compañeros que se vayan presentando. Primero a Angélica. Hola, sí. Bueno, buenos días. Soy profesora investigadora de la Universidad de Sonora. Estudié el doctorado en el CIMBESTAF, matemática educativa. Ahí desarrollé una investigación sobre la forma en la que el pensamiento y lenguaje variacional participaba o era importante para el diagnóstico de enfermedades cardíacas. Actualmente me interesan los proyectos de diseño de intervención didáctica, que son de las principales líneas de generación y aplicación del conocimiento en el posgrado de matemática educativa acá en la Universidad de Sonora, en desarrollo profesional docente, y actualmente pues colaboro con Luis y Mario sobre la forma de evaluación, cómo se podría evaluar específicamente el desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional. Entonces, Mario. Sí, muchas gracias. Soy Mario Caballero Pérez, igual estudié el doctorado en matemática educativa en el CIMBESTAF. Actualmente soy profesor de asignatura en la Universidad del Valle de México y pues digamos que mi línea de investigación se ha orientado, hacia la construcción de las nociones sobre el pensamiento y el lenguaje variacional, cómo las personas desarrollan ese tipo de pensamiento al enfrentarse a situaciones con fines predictivos o donde la predicción juega un papel crucial. Igual con Angélica y Luis, en este momento nos encontramos trabajando sobre aspectos necesarios para indagar en la evaluación del pensamiento y el lenguaje variacional desde la perspectiva de poder dar evidencia de qué tanto se ha desarrollado, cómo está ubicado en este momento, hasta qué punto se ha desarrollado. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Mario, Angélica. Bueno, y mi nombre es Luis Cabrera, yo estoy trabajando actualmente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la licenciatura en psicopedagogía, en la Facultad de Psicología. E igual que mis compañeros, el tema de tesis lo enfoqué al pensamiento y lenguaje variacional, en mi caso, haciendo un seguimiento de un profesor respecto a cómo él aplicaba en sus clases esta idea del pensamiento y lenguaje variacional. Y fue ahí cuando tal vez empecé con esta semillita de cómo puedo ver o cómo el profesor, más que el investigador, puede ver cómo están evolucionando sus estudiantes respecto al pensamiento y lenguaje variacional. Y luego, por azares del destino, llegué al Instituto de Evaluación Educativa y se reforzó todavía más esta idea de la evaluación. Pero además desde una visión crítica respecto a qué debería ser evaluar. En este momento, respecto a la evaluación a gran escala, de cómo se estaban evaluando las pruebas, cómo estaban haciendo las pruebas para evaluar con Planea, pero también luego cómo se evalúa en el aula, ¿no? Que tiene cada uno sus retos. Sin embargo, actualmente las posturas más nuevas sobre evaluación tratan de vincularlo, es decir, hablar de evaluación en general con ciertas características, sí, por cada uno de los tipos de pruebas, pero sí una base fundamental común. Y eso es lo que queremos discutir a grandes rasgos aquí sobre qué estamos viendo nosotros como este proceso de evaluación y cómo la matemática educativa tiene un papel en este proceso, en particular en el pensamiento y lenguaje variacional. Y para iniciar, quisiera que cada uno de ustedes nos pudiera decir qué es evaluar,
Para eso vamos a ver si funciona, porque no puedo compartir la liga, pero voy a compartir un código QR. A ver. Solo déjenlo encuentro, aquí está. Y les voy a pedir, no sé si ya lo ven, que pues con el celular lo escaneen, les va a enviar a una página de Mentimeter y ahí ustedes pongan frases o palabras de lo que ustedes consideran que es evaluación. ¿Qué entienden por evaluación? Finalidades de la evaluación, cómo se realiza la evaluación. Ahí escriban lo que consideren de evaluar. Voy a hacerlo a ver si funciona. Sí, funciona muy bien. Perfecto. Sí, Evelyn. ¿Ibas a comentarnos algo? Hola, muy buenos días. Solo para presentarme, mi nombre es Evelyn Martínez, les voy a servir de asistente técnico durante toda la presentación. Entonces, solo para comentarles, faltando 10 minutos para el término de la reunión, les volveré a levantar la mano para recordarles que se va a terminar el tiempo, ya que como los eventos son lineales, tenemos que cerrar la sesión y se las estaría, esto terminaría a las 11, ¿estaría bien? Okay. De acuerdo. Gracias. Gracias, solo para recordarles que cualquier duda, pues aquí estoy. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, y pues ya podemos ver, según yo, estamos viendo las respuestas que están proporcionando. Aquí podemos ver cómo constatar, proceso continuo, razonamiento, aprendizaje, darle valor a algo, contrastar otra vez, constatar y contrastar, medir un conocimiento, sirve de información, redireccionar, y son, por lo que vemos, son palabras diferentes, cada uno de ustedes ha dado palabras diferentes. Mientras más grande sea la palabra, significa que se va repitiendo con mayor frecuencia, pero aquí parece ser que todos están dando ideas diferentes. Valorar, calificación cuantitativa, sirve para algo, acá hay otro calificar, bueno, pero es diferente calificación cuantitativa y calificar. Muy bien, bueno, pues todos estos conceptos, todas estas concepciones que tenemos de evaluación, miren, aquí aprendizaje ya se va repitiendo, se está haciendo más grande la palabra. Y bueno, pues cada uno de estos enfoques tiene que ver con lo que yo quiero hacer o el uso que yo le quiero dar a la evaluación. Y por eso podemos ver que existen diferentes términos o diferentes enfoques de la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa, la evaluación sumativa, la evaluación para el aprendizaje, la evaluación del aprendizaje. Entonces, existen un montón de enfoques de para qué quiero la evaluación, qué me va a servir, con qué finalidad quiero desarrollarla, cuáles son los instrumentos que voy a estar poniendo en juego. Cada uno de estos enfoques, cada una de estas ideas, pues va a tener un objetivo particular dentro del salón de clases. Sin embargo, hay tres objetivos, hay tres conceptos que sí es importante diferenciar dentro de la evaluación, porque nos va a permitir entender qué es lo que en realidad estamos haciendo. Uno de esos términos, pues, es evaluar, como ustedes aquí les estoy preguntando, pero también hay que distinguir evaluar de otros conceptos que están muy relacionados, como son calificar, que ya aquí hay dos personas que pusieron calificar, calificación cuantitativa y calificar, y también del concepto de medir.
¿Cuáles son las diferencias entre estos tres conceptos? Evaluar, medir y calificar. Cada uno de ellos están relacionados dentro del proceso, pero tienen enfoques diferentes y es importante no confundirlos, porque eso nos va a permitir hacer un adecuado proceso de evaluación. Entonces, el primero, que sería medir. Medir sería este proceso de recolectar información, de tal manera que obtengo evidencia de lo que los estudiantes están desarrollando, ya sea un aprendizaje o cómo van evolucionando en un proceso. Cuando yo pongo un examen, por ejemplo, ese instrumento lo que está haciendo es medir, está obteniendo evidencia de tal manera que yo luego pueda decir algo sobre esa medición. Entonces, poner un examen no debemos confundirlo con evaluar. Es solo medir. Yo pongo un examen, yo pongo un ensayo para un trabajo, yo pongo eso, estamos midiendo. Evaluar es el juicio crítico, aquí algunos de ustedes pusieron, juicios de valor, razonamientos. Entonces, eso es evaluar, es el juicio que yo hago respecto a esas mediciones. ¿Dónde está el estudiante? ¿Cuáles son los procesos, dificultades que está teniendo, que está desarrollando? ¿Y qué puedo decir respecto a eso que estoy evaluando? Ese es el proceso, o esa es la evaluación, el juicio que yo hago de eso. Mientras que la calificación es solo una etiqueta que yo doy como resultado de ese juicio con la finalidad de poder comunicarlo. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, este alumno tiene 10 o este alumno tiene 5, lo que estoy haciendo es, para alguien que no vivió el proceso de evaluación, yo le estoy dando un indicativo de qué ocurrió y qué está pasando con esto que estoy evaluando. Entonces, decirle que un alumno, por ejemplo, si estamos en la escuela, decir que un alumno tiene 10 y un alumno tiene 5, a un padre de familia o a otras personas les dice algo. No estuvieron durante todo el proceso de evaluación, pero al menos una etiqueta muy diferente es que pues uno aprobó y uno reprobó. Entonces está comunicando algo a alguien externo de forma sintética del juicio que yo hice al momento de evaluar. Así que la calificación básicamente es como para alguien externo que no vivió el proceso. Y eso no tiene que ser un número, puede ser estas etiquetas, puede ser bien, mal. Por ejemplo, planea, evaluaba con suficiente, por debajo del básico, suficiente, estas etiquetas que se van generando. Entonces, ese es el proceso de calificar, darle un valor o darle una etiqueta a eso para comunicarlo de forma externa. Entonces, esos tres conceptos es importante siempre tenerlos en consideración, cuáles son las relaciones y cuáles son las diferencias. Porque cuando empecemos a trabajar sobre esto, vamos a tener que tener en cuenta cuándo estamos midiendo, cuándo estamos evaluando y si es necesario o no calificar, que son elementos que no tendrían que estar todos juntos al mismo tiempo, sino dependiendo de lo que nosotros quisiéramos desarrollar. Pues estas son tres ideas principales que les pido que las tengamos en consideración durante todas las discusiones que realicemos. Y bueno, ahora sí voy a quitar esta parte y no sé si pudieras poner la presentación, Angélica. Voy a dejar de compartir. Muy bien, entonces ya les dije un poco estas diferencias de medir, evaluar y calificar, pero en sí, ¿qué es la evaluación? ¿Cómo se desarrolla esta evaluación educativa? Y pensemos en general ahora, pero también pensémoslo hacia el salón de clases. Entonces, la evaluación es un proceso sistemático de recogida de información. Necesito saber cómo está la persona o cómo está aquello que estoy evaluando, y para eso necesito información de lo que estoy evaluando. Necesito una forma, un mecanismo, un medio, una metodología para analizar e interpretar esa información resultante. En el caso de la evaluación en el aula, lo que nosotros proponemos es que necesitamos un enfoque educativo de cómo se aprende en matemáticas. Si yo quiero decir si un estudiante está aprendiendo funciones, por ejemplo, pues necesito yo tener una postura de cómo se aprende funciones. Si para mí aprender funciones es que me pueda decir la definición, eso voy a tratar de buscar y eso voy a tratar de obtener en mis instrumentos. Tal vez le ponga un examen o tal vez le ponga un examen oral, donde yo le pida o quisiera que me dé evidencia de que se aprendió la definición.
Pero si yo considero que aprender la definición no es aprender, sino que aprender el término función es poder aplicarlo o poder reconocer las relaciones de correspondencia que están ahí, pues en los instrumentos de evaluación que yo aplique, pues voy a tratar de obtener esa información o debería tratar de obtener esa información para poder interpretarla. Entonces, este análisis-interpretación siempre va a estar de la mano de cómo nosotros concebimos el aprendizaje. Por lo tanto, en el proceso de evaluación educativa es necesario ser conscientes de cuál es esa postura que tenemos respecto al aprendizaje de las matemáticas. Una vez que tenemos este análisis, formamos el juicio de valor, que sería el proceso de evaluación, y tomamos decisiones de acuerdo a ese juicio. Lo importante siempre no solo es formular el juicio, sino qué hacemos con esa información que estamos recopilando, independientemente del momento en el que la desarrollemos. Al inicio, durante o al final. ¿Qué hacemos con esa información? Si solo evalúo para decir, este alumno sacó, está teniendo problemas tal vez en este concepto y entonces es 8, pues ya no hice nada y voy a seguir haciendo lo mismo, pero ¿cómo uso esa información para la mejora educativa? Ese es uno de los retos que tiene la evaluación, cómo usar esos juicios para la mejora educativa. Y creo que aquí está el reto que también tenemos como matemáticos educativos. ¿Cómo hacemos que esa información que se genera en la evaluación tome juicios? Pero para poder tomar juicios, ¿qué tipo de información requiero? Y ahí es la necesidad de generar indicadores, generar elementos que me permitan hacer adecuados procesos de evaluación. Entonces, todos esos se van como acumulando esos retos. Si bien hay cosas que ya hacemos desde la matemática educativa, a veces no las hacemos de forma explícita. Los que hacemos investigación de intervención en el aula, pues vamos tomando indicadores, elementos ahí de si se están alcanzando los objetivos que queremos. Pero no siempre los hacemos de todo explícito o los formulamos como procesos de evaluación. Sin embargo, ahí ya se están generando estos elementos. Siguiente diapositiva, por favor, Angélica. Un segundo, porque como que se trabó, no me deja seguir avanzando. Muy bien. Y bueno, algo que quería, y se me olvidó en la diapositiva anterior mientras se arregla esto, era que cuando nosotros damos una calificación, esas calificaciones nos deben decir algo. El decir que alguien tiene una etiqueta, una nota, una calificación diferente a otro alumno, nos debe decir algo. Y eso generalmente no ocurre en el salón de clase. Por ejemplo, pensemos que yo a alguien le pongo 8 en una calificación y a otro alumno le pongo 9. El que tenga alguien 8 y el que tenga 9 significa o deberá significar que el que tiene 9 tiene mayores aprendizajes que el que tiene 8. Y creo que eso sí todos estamos de acuerdo. Pero lo que generalmente no logramos decir es cuál es esa diferencia de aprendizaje entre el 8 y el 9. ¿Por qué a alguien le puse 8 y por qué a alguien le puse 9? Sí, el 9 deberá tener un poco mayores de conocimientos, por eso alcanzó el 9, que el que alcanzó el 8. Pero ¿qué significa en términos del aprendizaje? ¿Qué significa en términos de lo que quería lograr? ¿Cuál es la diferencia entre haber alcanzado un 8 y haber alcanzado un 9, más allá de un punto? Eso es algo que no siempre podemos formular. Yo le he preguntado en varios espacios y los maestros no son conscientes de cuál es la diferencia. Me pueden decir lo que les dije, que uno tiene mayor conocimiento que otro o evidencia mayor conocimiento que otro, pero no me pueden decir cuál es la diferencia en esa evidencia de conocimiento. Y eso podría ser un problema desde la evaluación educativa, porque si necesitamos dar juicios y hacer procesos de mejora, el no saber por qué un alumno está mejor o está avanzando menos que otro no nos permite mejorar el proceso educativo. Bueno, cierro ese paréntesis y con respecto a lo que le estaba diciendo en la diapositiva anterior, pues básicamente la evaluación, como le muestra aquí de la orden, se reduce a un proceso de comparación. ¿Cómo yo analizo si un estudiante está alcanzando los objetivos de aprendizaje que yo quiero? Pues necesito tener yo claro cuáles son esos procesos de aprendizaje que se deben ir alcanzando. Algo que deberíamos no seguir haciendo dentro del proceso de evaluación, si queremos que la evaluación sea para la mejora,
es quedarnos en una evaluación de si lo tiene o no lo tiene. Si yo quiero, y regreso al ejemplo de funciones, evaluar cómo un estudiante está en términos de función, si yo mi evaluación solo la centro en si sabe funciones o no sabe funciones, pues no tengo suficiente información para intervenir. Tal vez sabré que, no sé, 5 o 6 alumnos alcanzaron y otros 5 o 6 alumnos no lo alcanzaron. Pero, ¿dónde tienen su dificultad esos que no lo alcanzaron? ¿Qué tipo de problemas están enfrentando? ¿Están todos en el mismo nivel? Hay algunos que avanzaron más que otros, o sea, llegaron casi a comprender la función, pero les faltó algo, y hay otros que de plano no entendieron nada del concepto de función. Es decir, ¿dónde se quedaron en el camino? Y no solo decir si lo tiene o no lo tiene. Decir si lo tiene o no lo tiene es demasiado general que no nos permite tomar decisiones respecto a la mejora. Así que tendríamos que empezar a pensar, y ese es algo que quisiéramos que empecemos a analizar dentro de los procesos de evaluaciones, cómo se construyen los conceptos, cómo se construye la noción de función, qué pasos tiene que haber, cuál es el proceso que le permite a un estudiante entender la noción de función. Y esos elementos que voy describiendo y por los cuales me voy cuestionando, deberían ser estos criterios o estándares. De tal manera que en una actividad, cuando yo trate de que se construya en una situación de aprendizaje que busque construir la noción de función, yo debo lograr primero que esos criterios o que esas etapas se vayan desarrollando dentro de mi situación. Si dentro de mi situación no se van generando esas etapas, pues podría ser complejo que un estudiante lo alcance. Pero además yo necesito obtener evidencia, y aquí entra el proceso de evaluación, de si en verdad el estudiante está alcanzando esos pasos que yo estoy proponiendo dentro de mi situación. Y entonces necesito cuestionarme cuáles son los mecanismos, cuáles son los instrumentos, cuál es la forma en que voy a obtener evidencia de que el estudiante está alcanzando esos pasos intermedios. Entonces necesito recoger información para poder analizarla y compararla con esos pasos o con esos indicadores de progreso del estudiante. En sí, lo que quiero decir aquí es que debemos ver ahora el proceso educativo en estas tres vertientes. Ya no solo enseñanza y aprendizaje, sino enseñanza, aprendizaje y evaluación. La evaluación se empieza a pensar junto con el diseño de las tareas de aprendizaje o las situaciones de aprendizaje. Porque para saber si mi situación de aprendizaje está alcanzando o está progresando adecuadamente, necesito desde ese mismo momento determinar cómo voy a obtener evidencia de que el estudiante está progresando en esas situaciones de aprendizaje. Así que el proceso de evaluación, si bien es una comparación, este proceso inicia desde el momento mismo que diseño situaciones de aprendizaje. Esto, si lo enfocamos a una evaluación que me permita la mejora del aprendizaje. Habrá otros tipos de evaluación que no requieran este enfoque, pero si nosotros nos centramos en la mejora educativa, en la ayuda de que el estudiante aprenda, deberemos empezarlo, debemos considerarlo desde esta forma, desde estas tres vertientes del proceso educativo. Siguiente, por favor, Angélica. Bueno, resumiendo y ahondando también en estos procesos de evaluación, pues lo que nos dice el proceso de evaluación es que para desarrollarla tenemos que pensar siempre en estas cuatro etapas que menciona tanto el INEE como Norvet y Buchholz en el 2018. Estos autores, estos últimos dos autores, hablan ya, ellos empiezan, no creo que sean los primeros, pero ya ellos empiezan a señalar la importancia de no considerar a la evaluación como en grandes grupos, es decir, evaluación para el aula, evaluación a gran escala, sino considerar que la evaluación es un proceso que puede tomar en cada momento diferencias, pero que es un proceso único y que sigue una metodología similar o debería seguir una metodología similar. Y esta metodología nos ayuda a entender qué tipo de cosas deberíamos poder estar haciendo durante el proceso educativo, pensado en la mejora educativa en el aula, o al menos pensémoslo ahora en el aula. Entonces, lo que ellos nos dicen es que como primer punto debemos preguntarnos qué es lo que voy a evaluar. Por ejemplo, si yo voy a evaluar
matemáticas. ¿Qué significa las matemáticas? ¿Cómo sé que alguien aprende matemáticas si es lo que quiero evaluar? Aprendizaje. ¿Qué significa aprender matemáticas? ¿Para qué quiero evaluar eso que estoy evaluando? ¿Qué objetivo tiene? ¿Busca mejorar el aprendizaje? Bueno, pues tenemos que hacer ciertas cosas. ¿Busca solo determinar si al final de un curso, al final de un nivel educativo, se alcanzó los aprendizajes que yo quería? Va a tener otras características. Es decir, el que evaluar siempre debe ser el primero. ¿Qué quiero evaluar? ¿Quiero evaluar un proceso de aprendizaje? ¿Quiero evaluar el aprendizaje en sí? ¿Quiero evaluar una competencia? ¿Quiero evaluar una habilidad? Eso siempre tiene que ser claro para nosotros, porque cada uno de estos procesos será diferente. Y junto al que evaluar, debemos preguntarnos el para qué quiero evaluar. De tal manera que el qué y el para qué nos va a permitir determinar cuáles son esos indicadores necesarios para generar estos procesos de evaluación. Y ahí pues voy a describir los contenidos, qué tipo de elementos se tienen que evaluar, cuáles son los criterios sobre los que se recogerá evidencia. Una vez que tenemos claro este qué y el para qué, ahora nos podemos preguntar el cómo vamos a evaluarlo. ¿Cuál es el mejor instrumento para recopilar esa información? ¿Y qué tipo de evidencia deberá reflejarse en esos instrumentos? Aquí se habla de operacionalizar el marco y desarrollar los instrumentos. Si yo digo que evaluar, pensando en la teoría socioepistemológica, que el aprendizaje es un proceso de resignificación, pues entonces yo debería obtener evidencia de que los estudiantes están haciendo un proceso de resignificación. Si yo digo que el aprendizaje se desarrolla al enfrentarse con un medio que es antagónico a la persona, pues yo debería entender y recopilar información de cómo ese medio antagónico, cómo se está superando esa dificultad ante ese medio antagónico. Y así, ¿cómo operacionalizo? ¿Qué tipo de evidencia? ¿Será cuando el alumno presenta una duda y logra superarla? ¿Será cuando el alumno demuestra que tiene otro significado de lo que se está aprendiendo, del concepto matemático que se está evaluando? ¿Cómo veo eso? Sería la operacionalización del marco, y a partir de eso decido el mejor instrumento. Puede ser un examen, puede ser un ensayo, puede ser la discusión que se da ante una situación, en los tipos de discusiones, de argumentaciones, el que logra argumentar, que se está desarrollando. Ahí decido cuáles son los instrumentos que se van a desarrollar. Una vez que ya tengo los instrumentos, pues paso al proceso de medición, aplicación de los instrumentos para obtener información sobre esos elementos. De tal manera que eso me permita luego hacer juicios y hacer análisis. Pero necesito, una vez que yo haga el proceso de medición, determinar si esos instrumentos en verdad me están dando la información que requería. Puede ser que hayan quedado cortos, pueden ser que no se haya podido medir adecuadamente algo de lo que yo quería obtener evidencia, así que tienen que entrar en un proceso de validación. Estos procesos de validación serán o pueden ser demasiado sofisticados o más relax, de acuerdo al tipo de juicios que yo vaya a hacer al final. Si yo quiero determinar si alguien ingresa a una universidad, pues tendría que hacer un juicio de validación mucho más estricto que aquel si solo quiero obtener evidencia general en un diagnóstico, por ejemplo, que no exigiría tanto o no tendría tantas repercusiones en el estudiante. Así que los procesos de validación podrían ser de diferente naturaleza. Y bueno, todo este proceso pues deberá retroalimentar al proceso de evaluación en sí para luego poder hacer otros procesos más adecuados. Entonces, estas fases que se desarrollan aquí son importantes tomarlas en consideración. ¿Qué aporta aquí la matemática educativa? Pues aporta al qué evaluar, como les dije, pues al determinar qué es lo que queremos evaluar, cómo se evalúa eso que queremos, y donde creo que tendríamos que empezar a discutir con mayor fuerza dentro de la matemática educativa es cómo se construyen esos instrumentos, que es algo en lo cual no hemos discutido o no se ha discutido a profundidad. Sin embargo, creo que ahí es el punto principal donde incluso, por ejemplo, a una evaluación de gran escala podríamos discutir por qué ese ítem, cómo se evalúa en ese ítem, que ahorita vamos a tener una discusión de un ítem, me parece que Mario nos va
poner ahí la discusión de un ítem, de una evaluación. Entonces, ahí se puede aportar mucho en términos de la matemática educativa. Y bueno, pues es algo de lo que estamos, o del fundamento que hay detrás de lo que estamos realizando y cómo vamos a progresar en este análisis del pensamiento y lenguaje variacional. Bueno, dejo aquí mi participación para que continúe uno de mis compañeros. Muchas gracias, Luis. Voy a describir un poco sobre ahora cómo estamos pensando nosotros todos estos elementos acerca de la evaluación que nos ha compartido Luis. ¿Cómo los vamos a aterrizar ahora dentro de lo que sería el pensamiento y el lenguaje variacional? Y la razón de esto es que queremos ver al pensamiento y el lenguaje variacional como parte de este marco de evaluación que es el que nos ha compartido anteriormente, es decir, ver el aprendizaje de la matemática desde su concepción de el estudio de las formas de apropiación del cambio con fines predictivos. Es decir, vamos a tratar de construir un referente de cómo poder evaluar el desempeño de los estudiantes al respecto de este tipo de escenarios. Entonces, en ese sentido, el pensamiento y el lenguaje variacional va a atender a diferentes tipos de escenarios, está presente en diferentes escenarios, y de ahí la importancia de considerar este tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque podemos hablar de que el cambio de variables, la variación de variables, va a estar presente en una gran diversidad de fenómenos, desde cuestiones tal vez no tan visibles así en un primer momento, como el crecimiento de seres vivos, un árbol creciendo, la estatura de un niño conforme a la edad, pero que vemos que hay un cambio en algo, se está modificando la altura de ese ser. Podemos hablar del cambio de temperatura, objetos que se enfrían o se calientan cuando se exponen a una fuente de calor o cuando están en un determinado medio. Entonces, ese tipo de fenómenos están en la naturaleza, vivimos siempre respecto de ellos y estamos en constante interacción con estos fenómenos. Pero el pensamiento y el lenguaje variacional nos lleva a pensar sobre esos fenómenos matemáticamente. Y en ese sentido, matematizamos los fenómenos a través del estudio del cambio de las variables y del estudio de la variación de esas variables. Entonces, esto lleva a la construcción de conocimiento matemático que podemos encontrar en el aula escolar y que justamente da pie a que el estudio de este tipo de pensamiento sea tan importante. Porque, por ejemplo, ya Luis nos mencionó, ¿cómo vamos a entender el aprendizaje de las funciones? Bueno, el pensamiento y el lenguaje variacional justamente sostiene que conceptos como función, derivada, pendiente, límite, integral, entre otros muchos, van a estar sustentados en las nociones de cambio y de variación. Por lo tanto, su aprendizaje también está anclado a estas mismas situaciones. Por poner un ejemplo, si hablamos de un fenómeno tan típico como llenar un recipiente, por ejemplo, llenar un vaso de agua para tomar, llenar una cubeta o llenar cualquier contenedor, ese propio fenómeno ya involucra una interacción de variables que al estudiarla podemos generar conocimiento matemático como gráficas lineales, gráficas no lineales, podemos hablar de derivadas positivas, derivadas negativas, derivadas igual a cero, segundas derivadas. Entonces, este tipo de conocimiento que está detrás de estos fenómenos tiene su origen justamente en el estudio del cambio y de la variación. ¿Qué significaría en un llenado de recipiente? Que la altura respecto del tiempo en un cilindro genera una gráfica lineal. Bueno, matemáticamente eso implicaría que tanto su primera derivada sea mayor a 0 en ese intervalo, la altura está creciendo, pero su segunda derivada es igual a 0 en ese intervalo. Crece a la misma razón, crece constantemente. Y así podemos ir con los otros elementos. Entonces, el pensamiento y el lenguaje variacional dentro del aprendizaje de las matemáticas juega un rol importante. Y lo que nosotros estamos investigando, lo que estamos estudiando, es cómo entonces dar evidencia del desarrollo de este pensamiento y lenguaje variacional en el desempeño de los estudiantes. Y para ello es necesario entender precisamente
qué es lo que da pie, qué es lo que conforma a este estudio del cambio y la variación. Y las investigaciones dentro de esta línea de investigación han mostrado que hay 3 elementos centrales que vamos a ir puntualizando a lo largo de la presentación y que vamos a ir estudiando para poder nosotros dar evidencia. Por un lado, el cambio, como ya mencioné, consiste de cualquier modificación de estado o cualidad. Algo era pequeño, ahora es grande. Algo estaba frío, ahora está caliente. Algo estaba quieto, luego se movió. Hay un cambio, una modificación en eso. Pero ese cambio, por lo general, es perceptible. Podemos verlo, podemos sentirlo, podemos escucharlo. Es decir, podemos dar cuenta de que algo ocurrió. Pero la variación, que es lo que va a dar pie al estudio ya de matemática avanzada, no solo consiste en dar cuenta de que eso está ocurriendo, sino poder cuantificar y analizar cómo evoluciona ese cambio. Bueno, primero fue un cambio pequeño, luego ese cambio pequeño cada vez fue más grande, más grande, más grande. Bueno, eso da pie a un tipo de comportamiento. O los cambios fueron siempre los mismos, da pie a otro tipo de comportamiento, ¿no? De manera que el cambio podemos percibirlo, pero la variación no va a ser explícita, se va a requerir de prácticas específicas para su estudio, y justamente este tipo de prácticas van a dar también evidencia en algún sentido sobre ese estudio de la variación. La siguiente, por favor. Voy a dar algunos ejemplos de cómo estamos pensando este tipo de prácticas, cómo se evidencian estas prácticas en cierto tipo de fenómenos y qué es lo que nos están diciendo. Por ejemplo, en este problema o en esta situación tenemos una gráfica que nos está reflejando el tipo de cambio del peso mexicano por el dólar en un cierto intervalo de tiempo. Lo que estamos viendo en la gráfica es los diferentes valores que tuvo el peso a lo largo del periodo, y si nosotros analizamos cómo son esos valores, podemos entonces hablar de prácticas específicas. Por ejemplo, si me interesa conocer cuál fue el cambio de valor de un momento a otro, por ejemplo, del 82 al 84, pues yo podría estar haciendo una comparación de 2 valores del dólar y estar viendo a qué es igual. Podemos decir, bueno, pues antes era pequeño, luego fue grande. Hubo una modificación. ¿De cuánto? Pues sería correspondiente a la altura que hay, ¿no? En este caso sería aproximadamente casi de 10, 9 pesos de diferencia al hacer esa comparación. Si yo hago esta comparación para analizar ahora no solo 2 valores concretos, sino poder nosotros argumentar sobre cómo está evolucionando ese precio del dólar en un intervalo, pues estaría yo hablando entonces de una estimación. Por ejemplo, en este caso, en la gráfica ya colocan una línea que lo que están marcando es la tendencia que sigue ese dólar en un intervalo. Claro está, esa línea no corresponde a los valores reales del dólar. Sabemos que pues no todos los valores de la gráfica no caen sobre la línea, pero la línea está ayudando a explicar un cierto comportamiento. Y aquí podríamos debatir sobre si esa línea es la más adecuada o no. Pudo haber sido una línea con una inclinación menor o mayor, pero la idea es esa. Está haciendo una estimación a partir de la información que tiene para dar cuenta de un comportamiento. Y la siguiente, por favor. Ahí. Podemos incluso ir más allá. Podemos nosotros, incluso con los datos que tenemos en la gráfica, anticipar valores que no están propiamente en la gráfica. Podemos preguntarnos, por ejemplo, cuál será el tipo de cambio en diciembre, entendiendo que en este caso la gráfica llega hasta mayo del 90. ¿90? Sí. 90. No, pero mayo del 2005. Entonces podemos preguntarnos por diciembre. Y para eso requeriríamos información de los comportamientos previos, de cómo ha ido evolucionando la variable, qué tendencias, qué patrones hay en su crecimiento o decrecimiento, y poder anticipar. Esa sería la predicción en esta situación. La siguiente, por favor. Otro ejemplo donde podemos ver también prácticas, y este ya es, digamos, una situación que podemos vivir día a día todos, el cambio de temperatura a lo largo de un día.
En este caso tenemos los cambios de temperatura de Oaxaca, o sea, la temperatura que tiene la ciudad de Oaxaca en un cierto periodo de tiempo. Si nosotros nos hacemos preguntas sobre la información que me puede dar la gráfica, podría, por ejemplo, preguntarme, ¿en qué hora hay más calor? ¿A las 7 de la noche o a las 9 de la noche? Podría preguntarme, ¿en qué horario la temperatura aumenta o disminuye? Puedo preguntarme, ¿qué temperatura habría el jueves a las 4 de la tarde? Todas estas preguntas que buscan extraer información de la gráfica se van a apoyar en la realización de ciertas prácticas. Por ejemplo, ya mencioné la comparación. Quiero saber la información en entre 2 horas específicas, entre las 7 y las 9. Hago una comparación de la temperatura a las 7 y a las 9. En este caso sería una resta de esos dos valores, una diferencia, para conocer en cuál hay más calor. Si la resta es negativa, pues sabría que a las 7 hay más calor. Si la resta es positiva, sabría que a las 9 hay más calor. ¿En qué horario la temperatura aumenta o disminuye? Tendría que analizar no solamente dos estados, tendría que analizar una vecindad de estados, o sea, varios estados consecutivos, para poder yo argumentar sobre el aumento o disminución. En este caso, las líneas en verde justamente indican que estoy realizando una seriación, una comparación múltiple de estados, no solamente 2 a 2, sino todos en su conjunto para hablar del aumento de temperatura. Y podría incluso decir, bueno, pues en cierto intervalo aumenta más rápido, en cierto intervalo aumenta más lento. Y por último, ¿qué temperatura habría el jueves a las 4? Pues yo necesito, como les dije, información previa. Pero esa información previa necesito poder abstraer información. ¿Qué información? ¿Cómo se está comportando la variable a lo largo del intervalo? Por ejemplo, puedo ver que la línea azul que marqué es la tendencia que está siguiendo la variable en ese momento. Está siguiendo una cierta regularidad, una cierta tendencia. Y conociendo cuál fue el valor de la temperatura a la misma hora en un intervalo anterior, pues entonces puedo yo usar esa información y anticiparme a cuál sería entonces la temperatura en la hora indicada. Entonces, estas son prácticas que se están poniendo en juego para estudiar al cambio y la variación, en este caso de los ejemplos, gráficamente. Pero estas mismas prácticas lo que permiten es estudiar, o más bien construir conocimiento matemático a partir del cambio y la variación de las variables. La siguiente, por favor. Entonces, el pensamiento y lenguaje variacional ha sido estudiado en diversos artículos, por diversos grupos, y toda la información que se ha ido recopilando se ha ido sintetizando a lo largo de varios trabajos. Un ejemplo de esta síntesis es este engranaje que les presentamos, donde estamos mostrando cómo es que opera de manera general el pensamiento y lenguaje variacional. Necesitamos del estudio de la variable como primer engrane, o sea, poder estudiar las variables en un fenómeno, identificarlas, para entonces estudiar la variación que tiene esas variables en el segundo engranaje. Y ese estudio de la variación da lugar a dos ideas importantes. El orden de variación, que no voy a entrar tanto en detalle, pero a grandes rasgos es hasta qué nivel de la variación yo voy a estudiar, en el sentido de, voy a estudiarlo de manera lineal, las primeras diferencias de la variable, voy a estudiarlo de manera cuadrática, por ejemplo, si fuera una parábola, es decir, la diferencia de las variables, y así puedo irme con diferentes órdenes, haciendo más específicos. La segunda idea del carácter estable, esas regularidades que mencioné en los ejemplos, lo que me están diciendo es que el cambio, a fin de cuentas, tiene un cierto carácter estable. Hay algo que se va conservando a lo largo del fenómeno. Ese algo puede ser que los cambios sean siempre constantes, y ese es el carácter estable. Puede ser que las primeras diferencias sean lineales, es decir, crezcan de manera estable, o bien puedo dar justamente una tendencia en un intervalo, decir que a fin de cuentas van a seguir un cierto comportamiento. Pues ese sería otro carácter estable.
Y para dar cuenta de esta variación es que entran en juego, como mencioné, las prácticas predictivas. Prácticas predictivas en el sentido de que siempre estamos pensando para el pensamiento y el lenguaje variacional en situaciones que involucran a la predicción. Es decir, bajo el paradigma de que este estudio del cambio y la variación está motivado por la predicción de fenómenos. Y entonces las prácticas que vamos nosotros a estudiar van en ese sentido de poder predecir a fin de cuentas. ¿Y qué prácticas son las que estamos considerando? Unas de las que estamos considerando son comparar, seriar, estimar, predecir, que mostré anteriormente. Aunque, como se mencionó también ayer en una de las conferencias especiales donde estaba el doctor Luis Cabrera, no son las únicas, existen otras. Pero digamos, estas son las que vamos a poner como de manera nuclear. Otra parte de las investigaciones lo que ha mostrado es que movilizar estos engranajes va a requerir o va a estar relacionado con la consideración de ciertos cuestionamientos acerca del cambio y la variación. Es decir, movilizar los engranajes va a involucrar que el individuo atienda a los cuestionamientos. ¿Qué es lo que está cambiando en el fenómeno? Respecto de qué está cambiando eso que cambia. ¿Cómo y cuánto cambia aquello que está cambiando? ¿Y por qué está cambiando de esta manera? Todo ello es lo que va a permitir que se desarrollen cierto tipo de prácticas, cierto tipo de interacciones para movilizar los engranajes, como mencioné. Bien, digamos, es a grandes rasgos el marco en el cual estamos pensando. O sea, ¿qué queremos evaluar y cómo y para qué lo queremos evaluar? Es justamente el pensamiento y el lenguaje variacional, dada esta papel transversal que tiene tanto en los fenómenos cotidianos con los que vivimos día a día, como en su presencia en las aulas escolares. Ahora, la siguiente, por favor. Me gustaría presentarles un ejemplo de por qué estamos estudiando esta evaluación desde el pensamiento y lenguaje variacional. Este ejemplo está retomado de los ítems de Planea del 2016, me parece. 15. Y lo que trata, 2015, gracias. Sí, 2015. Y lo que plantea el ejercicio es que se le da al estudiante una tabla donde se le indica que un comerciante está comprando frijol a un campesino según la tabla. Se le da ya los valores y luego se le dice, ese mismo comerciante está vendiendo el kilogramo de frijol como se observa en la siguiente gráfica, le dan otra información. En este caso sería el precio al cual está vendiendo el kilogramo. Y se le pregunta, ¿qué rango de kilogramos de frijol debe vender el comerciante para generar una ganancia de entre 138 y 288? Bien, este problema tiene su propio fundamento, tiene su propia razón de ser, es decir, fue construido para evaluar algo. Sin embargo, nosotros desde el pensamiento y el lenguaje variacional, al analizar este tipo de ítem, observamos lo siguiente. Si el estudiante contesta bien o no la pregunta, ¿qué podemos decir de su desarrollo acerca del pensamiento y el lenguaje variacional? ¿Qué podemos decir sobre qué es lo que sí logra hacer con este ejercicio y no logra hacer en este ejercicio? Es decir, ¿cómo intervenimos como docentes para que, ok, no lograste contestar el ejercicio, pero ¿en qué te faltó para poder contestarlo? ¿Qué era necesario que atendieras para poder responder? Bueno, pensando en esos cuestionamientos desde el pensamiento y el lenguaje variacional, observamos que primero, por ejemplo, el estudiante se enfrenta a la necesidad de identificar la relación de las variables. Uno podría pensar, bueno, las variables son kilo de frijol y dinero, ¿no? Cantidades de dinero. Pero es que en realidad el ejercicio me está planteando tres relaciones de variables. Está el kilo que compra y el precio al cual lo compra. El kilo al que vende y el precio al que lo vende. Pero luego está la ganancia, es decir, la diferencia de lo que vendió con lo que compró. O sea, son relaciones que están en el problema que el estudiante tiene que identificar, analizar y poder trabajar con ellas. Y en ese sentido, el estudiante tiene que atender al que cambia respecto de qué cambia. El siguiente, por favor. Otro problema, otro
cuestión a la que se está enfrentando es que tiene que identificar y tratar con los órdenes de variación. En la gráfica, en la tabla, los valores siguen un comportamiento cuadrático, pero la gráfica sigue un comportamiento lineal. Entonces son dos órdenes de variación totalmente diferentes que tiene que articular entre sí. Cuadrático en la tabla, lineal en la gráfica, y poder hablar de la diferencia entre lo cuadrático y lo lineal. Entonces tiene que identificar y tratar con esos órdenes de variación cómo está cambiando cada variable. El tercero, por favor. Otro elemento que va a estar involucrado es que va a tener que identificar y usar el carácter estable del cambio para calcular la ganancia. Es decir, ya les mencioné que es cuadrático, pero ese cuadrático sigue una cierta tendencia. Entonces, es necesario que el estudiante identifique esa tendencia para que él pueda anticipar kilogramos de frijol que no ha vendido todavía, por ejemplo, 50, 60. También tiene que identificar la tendencia en la línea recta, cuánto está aumentando por cada kilogramo, que es básicamente el precio de venta unitario. Entonces, tiene que identificar esto para poder él entonces dar una respuesta a cuál sería la ganancia. Y ese dar la ganancia, a fin de cuentas, lo estamos considerando desde una perspectiva de hablar de modelo predictivo de la situación que le permita anticiparse a la venta del frijol para generar una cierta cantidad. Y ese modelo debiera entonces, bueno, tal vez no en este ejercicio, pero en general debiera poder ayudarle a calcular la ganancia para cualquier cantidad vendida, no solamente para un único valor o para el que le siguen. Tiene que ser un modelo que le permita sintetizar toda la información sobre el cambio y la variación que ha trabajado anteriormente. Es decir, abstraer ese carácter estable del cambio y condensarlo en ese modelo. Entendiendo de esa manera el por qué está cambiando de esa forma. ¿Por qué sí? Bien, estos elementos, como mencioné, por favor. Estos elementos, como mencioné, son necesarios en general para enfrentarse a situaciones de cambio. Particularmente en este ejercicio, si falla el ejercicio, me mencionaba, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Fue acaso que no identificó la relación? ¿Fue acaso que no identificó los órdenes? ¿No identificó el carácter? ¿No está construyendo modelos? Es decir, ¿en cuál de todos estos es que el estudiante tiene dificultad? Y si tiene dificultad, por ejemplo, para identificar los órdenes, ¿cómo voy a intervenir como docente para que su aprendizaje se oriente hacia la identificación de órdenes? O si el problema estuvo en que no logró construir un modelo predictivo, entonces, ¿qué acciones puedo hacer para que el estudiante pueda hacer ese tipo de construcción de modelos? Bueno, todas esas cuestiones son las que hemos estado discutiendo a lo largo de un tiempo y que queremos presentarles ahora en las siguientes diapositivas. Bueno, gracias, Mario. Y como mencionaba Mario, todo el conocimiento que se ha generado a partir de la línea de investigación, pensamiento y lenguaje variacional, lo consideramos como ese marco de evaluación. Y el paso siguiente, según el esquema metodológico que nos contaba al inicio Luis, necesitamos operacionalizar. ¿Cómo hacer para poder valorar o evaluar si un estudiante tiene y hasta qué nivel desarrollado su pensamiento y lenguaje variacional? Entonces, a continuación les vamos a mostrar un esquema que es el que hemos estado trabajando últimamente, sobre cómo estas tres nociones importantes para el estudio del cambio, que es variable, variación y práctica predictiva, han sido, por así decirlo, desmenuzadas para tratar de tener la mayor cantidad de elementos que se involucra en el estudio del cambio y así considerarlos para el desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional. Un primer momento, un primer estadio, lo consideramos
aquel en el que el estudiante toma conciencia de aquello que está cambiando. Podemos, como mencionaban hace un momento Mario, el cambio es perceptible. Sin embargo, definir qué es aquello que está involucrando el cambio, ese cambio en la situación, no es una tarea sencilla. Es necesario tomar conciencia de aquello que cambia, involucra, como dice el esquema, al menos estas tres aspectos. Por un lado, es necesario analizar las variables que están interviniendo en la situación de cambio, reconocerlas. En otro momento, en otro sentido de la misma toma de conciencia, es explorar la causalidad que existe entre estas variables, cómo se están relacionando esas variables. Y la toma de conciencia también involucra seleccionar aquellas variables que son las que mejor expresan la situación de cambio, o aquellas que puedo relacionar para ver si puedo con ellas explicar la situación de cambio. Esos tres aspectos se desarrollan mediante el cuestionamiento ¿qué es lo que cambia? Entonces, aquí es importante una intervención directa de los estudiantes sobre el medio, sobre la situación que está cambiando. En ese sentido, se realiza un análisis exploratorio de las variables, de cómo se relacionan unas con otras, para que al final el estudiante pueda hacer una selección de a partir de cuáles van a ser las variables que va a tomar, que va a comparar, que va a medir, que va a ordenar, entre otras prácticas, pues dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, columna constituye el primer estadio en este esquema para el desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional. También relacionado con el estudio de las variables, digamos así, entre el estudio de la variable y el estudio de la variación, se encuentra el establecer un sistema de referencia. Y ojo, con sistema de referencia no únicamente nos referimos, por ejemplo, a un plano cartesiano. Esa es la materialización de muchos elementos que están siendo movilizados para establecer ese sistema de referencia con el que se va a medir, con el que se va a comparar los estados del cambio, de la situación de cambio. Pero en lo concreto, ¿qué necesita movilizar? ¿Qué involucra este hecho de que un estudiante establezca un sistema de referencia? Retomamos la relación causal. En esta exploración que se hace en un momento inicial, en el estadio 1, sobre la relación entre las variables, hay que hacer en el estadio 2, ya se tiene establecida esa relación causal entre las variables. Se hace una temporización de estados. Un poco lo que mencionaba en el ejemplo Mario, en este ejemplo de la temperatura. Cómo era se le daba cierto orden a en horas a la temperatura. Se establece un elemento de referencia y se establecen unidades de medida. Entonces, estos 4 aspectos se desarrollan mediante la pregunta respecto de qué cambia.
O sea, si yo noto el cambio o noto que un estado es más pequeño que el siguiente, pero para poder definir es más pequeño que el siguiente, debí de haber tenido un elemento de referencia, algo con qué compararlo. Por ejemplo, en el caso de las alturas, puedo decir Luis es más alto que yo, pero porque nuestro elemento de referencia, los dos nos ubicamos sobre el mismo espacio, plano, y a partir de ahí medimos en vertical. Entonces necesitamos ese elemento para poder decir qué es más grande que otro valor. Entonces, por eso la pregunta esencial que está detrás de este segundo estadio es, ¿y respecto de qué van a cambiar esas variables? En nuestra opinión, este segundo estadio es poco trabajado en el aula de matemáticas. Más bien se retoman síntesis de sistemas de referencia, como por ejemplo el plano cartesiano o la línea recta, y a partir de ahí se estudian situaciones de cambio. Sin embargo, la investigación ha demostrado que establecer un sistema de referencia es de suma importancia para analizar el cambio. Entonces, en esta pregunta de respecto de qué cambia, esto nos permite identificar la causalidad y medir el cambio a través de las prácticas de comparar y seriar. La ejecución de estos dos estadios permitiría, en lo teórico, el análisis del comportamiento variacional. Fíjense cómo desde el momento en que en el estadio 2 se realiza la temporización de estados, a partir de ahí se tienen elementos para poder analizar el comportamiento variacional que está involucrado en la situación de cambio. Entonces, para poder analizar el comportamiento variacional, pues podemos hablar de analizar la variación de primer orden, o sea, que la situación tenga una naturaleza lineal y esa sea suficiente para describir, para explicar o para predecir en esa situación de cambio, o bien que la naturaleza de la situación sea no lineal, entonces necesitamos hablar de variaciones sucesivas, en el sentido de una articulación entre los órdenes de variación. Si bien la primera variación, por ejemplo, nos va a permitir identificar un crecimiento, es hasta el segundo orden de variación lo que nos permite identificar qué tipo de crecimiento. Si es crecimiento lineal, si es crecimiento creciente, si es crecimiento decreciente. Si crece cada vez más, si crece cada vez menos, o si crece lo mismo siempre. Sin embargo, este análisis de órdenes de variación se hace de manera sucesiva, articulada, crecer cada vez más. Fíjense cómo se articularon dos órdenes de variación para poder, al menos dos órdenes de variación, para poder otorgar ese comportamiento a cierta situación. Entonces, ¿mediante qué elementos es que nosotros decimos que se va a llevar a cabo ese análisis de primer orden de variación o de variación sucesiva? A través de las preguntas de cómo y cuánto cambia. Y esto nos va a permitir identificar regularidades, identificar ese carácter estable del cambio en el cual se sustenta las predicciones o las estimaciones sobre la situación de cambio.
patrones de cambio, para identificar patrones, acá le pusimos para identificar regularidades, y también involucra prácticas de comparar y seriar. Es importante que lo vuelva a mencionar, que en las bases de los 3 estadios que he presentado hasta el momento, están las prácticas de comparar, seriar, medir, ordenar, porque son las que desde investigaciones iniciales se han identificado en las investigaciones de la línea de pensamiento y lenguaje variacional, y que en las investigaciones más recientes aún siguen siendo de importancia, de relevancia, aun cuando se abordan diferentes situaciones de cambio. Entonces, como mencionaba, este análisis de las variaciones sucesivas o de la variación de primer orden a través del cuestionamiento cómo y cuánto cambia, va a permitir reconocer las regularidades, es decir, nos va a permitir abstraer el carácter estable del cambio. Y esto va a involucrar la elaboración de modelos. ¿Cómo esta situación de cambio la puedo describir en un modelo? Y ojo, aquí el modelo lo estamos pensando de manera que se puede dar no solamente en el registro algebraico, no solamente el modelo va a llegar al momento en el que el estudiante logra reconocer la expresión algebraica que describe la situación de cambio, sino puede ser un modelo gráfico, un modelo verbal, como el que acabo de compartir con ustedes, de categorizar o tipificar el tipo de crecimiento que se está llevando a cabo en la situación de cambio. Entonces, este cuarto estadio para el desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional es bastante, bueno, todos tienen su complejidad, pero acá resulta complejo porque lo que hace es una separación, por así decirlo, de lo que está midiendo, de las cosas que tiene tangibles como tablas, como gráficas, como la regla con la que midió en su situación de cambio, para poder hacer una separación de decir, esto es lo que me va a permitir no solo hablar de los datos que se tengan en una tabla, en una gráfica, o los que él mismo recolectó, sino poder identificar que eso le va a permitir hablar de cualquier estado de la situación de cambio, incluso los que no está viendo, pues es un proceso cognitivo importante. Y acá, cuando pasemos al momento de medir y de compartir los instrumentos que hemos usado para validar este esquema, vamos a hacer comentarios sobre la dificultad que tienen los estudiantes para relacionar esa frase, esa tipificación de la situación variacional, esa caracterización de cómo evolucionan los estados, y llevarla hacia los estados que no conocen. Hay dificultades en ese sentido. Entonces, en este cuarto estadio, el cuestionamiento detrás es ¿por qué cambia de esa manera y no de otra? Entonces, lo que conduce a conocer estados, a poder establecer el valor de estados futuros o pasados a través de las prácticas de estimar y predecir. Y el quinto estadio dentro de este esquema lo consideramos como analizar e hipotetizar sobre la situación de cambio, sobre el fenómeno.
en las investigaciones más recientes de pensamiento y lenguaje variacional se han incluido escenarios no deterministas. Así como, por ejemplo, en las dos situaciones que Mario nos contaba hace un momento, del cambio de moneda, de la temperatura, pues no necesariamente se siguen las tendencias y puede haber otro tipo de variables que influyan de manera importante en cómo evoluciona la situación de cambio. Entonces, pero en un sentido escolar, como regresando los resultados que se han obtenido en esas investigaciones para lo que es el trabajo de aula, pues nos pareció importante incluir en este esquema de desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional esta idea de analizar e hipotetizar sobre el fenómeno. Y esto involucra, por ejemplo, analizar la validez de un estado futuro o previo. Es posible, dada el comportamiento que se identificó o aquel carácter estable del cambio que se identificó, es posible que este estado pertenezca a la evolución de la situación de cambio o no hay manera. ¿Bajo qué situaciones este estado formaría parte de la evolución de la situación de cambio? Entonces, aquí aspectos que se involucran en este quinto estadio tienen que ver con conjeturar sobre las modificaciones que van a conducir a un estado deseado. ¿Qué es lo que es necesario? ¿Qué acciones son necesarias realizar para que la evolución del estado sea, la evolución de la situación de cambio sea o conduzca hasta este estado? Y un ejemplo que podemos aquí involucrar son todas las investigaciones que tienen en ingeniería de control automático, o el caso de la medicina, que es ahí donde yo realicé mi investigación. ¿Cómo hace un médico para que su paciente se encuentre en estado de salud? ¿Qué tipo de acciones? Una vez identificada la tendencia que está teniendo en su salud. Entonces, en esa identificación de la tendencia a su salud, la evolución de su salud, es que movilizó todos los estadios anteriores y se enfrenta a una nueva tarea. ¿Cómo hacer para que la evolución conduzca hacia cierto estado? Y acá el cuestionamiento que está detrás es por qué cambia de esa manera para analizar la evolución de la situación de cambio a través de las prácticas estimar, predecir, inferir, secuenciar. Puntos importantes que hay que mencionar sobre este esquema es que pues lo representamos como si fuera un esquema lineal del estadio 1, una vez que concluya todos los elementos y aspectos que involucran ese estadio, entonces va a pasar al estadio 2. Y del estadio 2 va a pasar al estadio 3. Esta es una forma de representarlo. Sin embargo, lo que estamos pensando es que puede ser algo espiralizado. Puede haber regresos, ¿sí? Incluso en estas mediciones que he comentado, ya realizamos, nos dimos cuenta que darse cuenta de, por ejemplo, la relación causal que existía entre las variables ha hecho valorar a los estudiantes que las respuestas que dio están incorrectas. Tal vez no ese hecho de tomar conciencia de la relación causal les da la respuesta correcta, pero sí al menos ellos mismos reconocen que lo que graficaron o el valor que dieron como estado desconocido, estado futuro, no es correcto. Entonces va un regreso hacia el estudio de las variables y también el mismo esquema de estadio 1, 2, 3 hasta el 5 puede ir sufriendo
resignificaciones, dependiendo de la práctica de referencia en la que se esté abordando la situación de cambio. Otra cosa que nos gusta presentar, que nos gustaría compartir con ustedes antes de empezar el diálogo, es cuáles son esos indicadores que nos van a permitir operacionar el marco, ¿no? Relacionados con estos 5 estadios que compartí hace unos segundos con ustedes. En el estadio 1, esta idea de tomar conciencia de aquello que cambia, construimos 3 indicadores, que son los que mencionaba. Identificar. El estudiante identifica las variables que intervienen en la situación de cambio. El estudiante relaciona las variables a través de la causalidad. El estudiante selecciona las variables con las que se estudiará el cambio. Puede darse la situación en la que el estudiante seleccione ciertas variables y no le permitan avanzar en el estudio. Entonces tenga que regresar a este estadio 1 para hacer una nueva selección de las variables. En el estadio 2, establecer un sistema de referencia. Tomamos como indicadores que el estudiante selecciona las variables a través de la causalidad. El estudiante establece un sistema de comparación. El estudiante cuantifica el cambio puntual de las variables y confiere un orden al proceso de cambio. Para el estadio 3, reconoce la intensidad del cambio puntual de las variables. ¿Cómo es el cambio entre 2 valores? La temperatura entre 2 horas, por ejemplo, ¿es mayor? ¿Es menor? ¿Cuánto más? También en este tercer estadio, interpreta la intensidad del cambio puntual de las variables en contexto. ¿Qué significa que el cambio sea 2? 2 grados, más calor, menos calor. Imperceptible la diferencia. A eso nos referimos, interpretación. Identifica regularidades en la evolución global del cambio de las variables. O sea, aquí ya estamos hablando de el cambio en un intervalo o el cambio global de la situación de cambio. Interpreta las regularidades en la evolución global. Determina el orden de variación sucesiva adecuado para la situación. En este caso, por ejemplo, cuando se pide a los estudiantes, en algunos casos, que se grafique los datos representados en una tabla numérica, pues suelen puntear y unir los puntos. Quizás sin reconocer que los datos eran de un comportamiento cuadrático, por ejemplo, y nada más los unió en una línea recta porque las escalas que usó en su plano cartesiano tal vez no eran las adecuadas. Entonces, es importante que en este análisis del comportamiento variacional se puedan ver evidencias de que los estudiantes determinan ese orden de variación sucesiva adecuado para la situación. Respecto al cuarto estadio, abstraer el carácter estable del cambio. Entre los indicadores hay 3 y el primero es emplea las regularidades para determinar un comportamiento. Es decir, estas medidas sobre la variación que realizó en el estadio anterior las utiliza para establecer la regularidad. El segundo indicador emplea las regularidades para determinar un valor desconocido de las variables. Y como tercer indicador, emplea las regularidades para determinar un modelo en la situación analizada o en situaciones similares. En el estadio 5, analizar e hipotetizar sobre el fenómeno.
El estudiante determina si un estado o valor forma parte de la evolución de la situación analizada. Y el estudiante construye explicaciones plausibles sobre la evolución de la situación analizada. Entonces, antes de seguir con las actividades planeadas para este seminario, nos gustaría que dialoguemos sobre el esquema y los indicadores que hemos presentado para evaluar el desempeño de los estudiantes, identificar el nivel de desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional que estos poseen. ¿Qué tipo de reflexiones han generado con lo que hemos comentado hasta el momento Luis, Mario o yo? Mientras se animan, Luis o Mario quisieran agregar algo sobre la operacionalización del marco. No, bueno, yo creo que ya abordaste las ideas principales. Solo tal vez señalar que la idea de este esquema tiene como un doble objetivo. Uno es sí evaluarlo, pero antes de evaluarlo tendríamos que sentar esquemas o elementos de cómo se progresa y cómo podríamos proporcionar. Es decir, también nos serviría para diseñar situaciones de aprendizaje, tomando en consideración que durante las situaciones deberíamos ayudar al estudiante a que pase por los diferentes estados para que luego también podamos evaluarlo, ¿no? No podríamos evaluar cosas que no hemos procurado que se desarrollen. Entonces tiene este como doble estatus, este esquema, tanto para evaluación como para desarrollo. Serían como lo que complementaría. Y creo que tenemos ya una mano levantada de Miguel Moisés. Adelante, Moisés. Hola, hola. Qué gusto saludarlos y verlos por acá. Pues primero, se me hace bien interesante que hayan logrado este marco, porque esto de desmenuzar cómo nosotros creemos que el estudiante construye conocimiento es bien importante porque, como ya lo dijo Luis, pues estamos creando puntos estratégicos donde hay que observar que el estudiante va a comenzar a pasar. Y una de las cosas que me surgía mientras los escuchaba era precisamente esto que después comentó Angélica. Sí, definitivamente no puede ser lineal y seguramente cada estudiante tomará como cierta trayectoria de construcción de conocimiento, una trayectoria del pensamiento y lenguaje variacional, y que estas trayectorias podrían hacer más difícil la evaluación. Podría yo en un momento pensar que he puesto, no sé, en una situación de aprendizaje ciertas actividades y pensar que alguien está ya en el estadio 2, donde establece un sistema de referencia, y a lo mejor él ya está más adelante. Entonces yo le estoy evaluando algo que a lo mejor él ya sobrepasó. Y por el contrario, ¿no? Podría yo estar pensando que ya todos deberían estar en el estadio 4 por las actividades que hemos hecho previamente, y podría yo encontrarme con estudiantes que no, que están todavía en los primeros estados. Y en este sentido, como que es interesante que la evaluación me permita observar eso, que cuando uno piensa que uno lleva a todo el rebaño consigo, pues no, hay algunos que se están quedando. Hay algo que se ha estado trabajando en algunas, lo he visto en algunas otras conferencias sobre esto de trayectorias. Y creo que esto pues nos permite primero distinguir que los estudiantes van a tener formas distintas de construcción de conocimiento y donde en muchas ocasiones va a suceder que a lo mejor la situación que yo diseñé pues no ayudó a
a que ocurriera esa construcción de conocimiento, pero también que la evaluación que yo estoy haciendo no me permite ver qué tanto ha logrado el estudiante con respecto a el desarrollo de su pensamiento y lenguaje variacional. Entonces, en este sentido, me parece que es bien importante lo que han logrado aquí y algo que yo pediría es dónde se encuentra esto publicado para poder hacer referencia de él. Bueno, en términos de la publicación, pues estamos todavía en ese proceso, estamos escribiendo, se nos ha hecho un poco complicado al estar en diferentes estados, el proceso de avance, pero ya estamos en eso. Entonces, pues yo esperaría que el próximo año ya tengamos algo escrito. Y con respecto a una versión previa, preliminar tal vez, ese sí yo espero que ya en el ALME del volumen 2, del ALME 34 volumen 2, salga como la primera parte de este esquema antes de entrar al estadio 5, que es algo de lo que yo presenté ayer en la conferencia. Ese sí ya debe salir ahí. Y también debe salir un capítulo del libro también solo con esos 4 estadios. Pero este 5, con estos 5 estadios, pues sí todavía nos va a llevar un poquitito más porque estamos en ese proceso redactándolo. Y con respecto a lo que señalas de las trayectorias hipotéticas de aprendizaje, sí también era algo que yo quería en la primera versión, que ahorita lo hemos ampliado un poco más, pero esta idea de que este mismo esquema también nos sirva para generar estas trayectorias, en el sentido de poder establecer a partir de este esquema cuáles son las rutas o cuáles son los momentos por los cuales se debería desarrollar el desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional, que al vincularlo con la metodología de la investigación basada en diseño, pues entonces ya cierra una forma de trabajo tanto de investigación como para el aula, que es algo de lo que más adelante quisiéramos ya desarrollar. Es decir, primero tenemos el esquema, una vez que tenemos ya el esquema, que esperamos ya publicarlo, empezar a generar ahora sí estas actividades a partir de la investigación basada en diseño, generando trayectorias hipotéticas de aprendizaje para estos diseños y ver cómo funcionan en el aula. Y irlo reformulando y refinando a partir de ese funcionamiento, ¿no? Hasta que ya tengamos diseños consolidados de qué es lo que está funcionando y cuáles son los elementos que se están desarrollando. Pero bueno, ese sí lo estamos pensando un poquito más a largo plazo en estas trayectorias hipotéticas. Sí. Tengo algunos otros comentarios, pero por ahí Eduardo también quiere participar, entonces ahorita a ver. Tengo espacio más adelante, gracias. De mañana podemos... Adelante, Moy. ¿Te quedes? ¿Qué has estado reflexionando, Eduardo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Yo, primera pregunta que me surge, yo quería preguntar si tienen datos de estudiantes y han aplicado esto. Y la otra es si pudiera suceder, dado si tuvieran estos datos, pero también hipotéticamente, si uno puede estar, o sea, que si puede seguir este orden, debería seguir este orden, los estadios o no. Esa es la otra. Eso. No sé quién. Okay, es como es que responde. Empecemos. Datos de estudiantes. Sí hemos estado haciendo mediciones y esa precisamente es la actividad que continúa en este seminario. Okay. Presentar qué instrumento hemos usado para hacer mediciones, cómo lo constituimos y pues al final qué se obtuvo respecto a la evaluación sobre el pensamiento y lenguaje variacional. Entonces, claro, sí vamos a compartir ese tipo de información, además de, esto es respecto a lo que presentamos ahorita. También Luis en estas publicaciones que presenta, pues también ha hecho mediciones con estudiantes. Y sobre el orden, si deberían seguir ese orden. En mi opinión,
Estos son los elementos que se movilizan para el análisis de situaciones de cambio. Sí es importante, por ejemplo, para el análisis de lo variacional, se requiere un sistema de referencia. Sin embargo, puede ser que esa tarea ya haya sido trabajada suficientemente en el aula, de tal manera que el profesor pueda decir, bueno, ahora el sistema de referencia va a estar dado y se parta del análisis del comportamiento variacional. Puede darse también la situación que requiera dar un retroceso hacia los estadios anteriores, en la discusión de su aula, que se dé cuenta que necesita de nuevo analizar los estadios anteriores para poder continuar. Y entonces, en ese sentido, pues no estamos esperando que sea lineal el uso de estos indicadores. Luis, si quieres comentar la idea de lo espiral. Sí. Por ejemplo, bueno, como ya dijo Angélica, dependerá de la situación, ¿no? Cuando yo diseñe mi situación, yo podría determinar dónde iniciar o hasta dónde llegar. Lo que sí creemos es que para poder desarrollar el pensamiento, el estudiante tendría que tener libertad para transitar por todos. Pero en el proceso de aprendizaje, yo puedo decir, bueno, yo voy a partir de una tabla. Entonces, si yo doy una tabla o una gráfica, ya en la gráfica y en la tabla, pues estarán las variables. Así que el estadio 1 podría no ser como el primer paso, sino ya empiezo en la relación que está, pero tiene que el estudiante reconocer esa relación. Ahora, también podría ocurrir que yo le doy la tabla, le doy la gráfica o los datos, y el estudiante puede describirme cómo está cambiando. Por ejemplo, pensemos en la situación de llenado. El alumno podría decir, bueno, es que estoy viendo y estoy imaginando el proceso, estoy haciendo las divisiones de cómo se va llenando y veo que lo que está ocurriendo es que crece cada vez más, crece igual la altura o crece cada vez menos la altura. Y a partir de eso dice, bueno, pues si yo imagino que el fenómeno va avanzando, se va a comportar de esta manera. Pero cuando yo le pida al estudiante que lo haga en una gráfica, que utilice los ejes y lo ponga, podría ser que no logre hacer esa representación, porque necesita entender cómo funciona el eje coordenado, establecer dentro del eje coordenado cómo se miden las diferencias o a partir de qué punto se está analizando este origen, ¿no? Entonces podría ser que verbalmente él llegue a describir un modelo, pero ya para cambiar de representación él tenga problemas en los previos y que incluso no pueda hacer ese análisis de las variaciones, que sería el estado 3, dentro la gráfica. Entonces sí es posible que avance y que retroceda. Ahora, lo que tendríamos que pensar es que pudiera hacer todo este tipo de cosas para diferentes representaciones, para diferentes contextos, pero que lo haga. O sea, podría yo ponerle una actividad y el alumno muy bien hacer todo, llegar hasta el nivel 4. ¿Ese es un indicador que tiene ya consolidado el desarrollo del pensamiento y lenguaje racional? No, todavía no. Sí estoy yo ayudando, estoy apoyando, porque para un contexto, para una cierta situación lo está haciendo, pero deberíamos lograr que tenga la habilidad para poder hacerlo para diferentes situaciones, en diferentes momentos. Entonces, eso es como lo que queremos en cuanto a un esquema. No es que tenga que ser siempre así, no es que tenga que pasar para todas las actividades para todos, que siempre tenga que llegar al último, pero sí debo poder ver que el estudiante pueda hacer eso para todos los elementos. En términos del ejemplo que mencionas, yo puse algunas actividades a chicos de secundaria pensando esto, claro, hasta el nivel 4, y los estudiantes, el ejemplo que yo vi donde yo percibía esta importancia de las variables, por ejemplo, el estadio 1, era que algunos alumnos pudieron hacer, pensemos en dos cilindros, pero uno más ancho que el otro, con el mismo volumen. Entonces, los alumnos, generalmente, casi todos, solo uno no eligió tiempo y altura. Una chica eligió cantidad de agua y altura. Entonces, los estudiantes que eligieron tiempo y altura, más o menos como la mitad,
no concibían que tenían que terminar o el llenado se procedía en el mismo tiempo. Como tienen el mismo volumen y cae la misma cantidad, se llenan al mismo tiempo. Entonces ellos consideraban que se llenaba en tiempos diferentes. Sí consideraban que era lineal, que coincidía lo mismo, pero no esa característica del fenómeno. Solo fue la chica que coincidió agua con altura, la que pudo explicar por qué tendrían que terminar en el mismo tiempo, considerando la variable. Entonces, los estudiantes que tenían tiempo y altura y no concebían que terminaba igual, pudieron entender a partir de esta nueva variable por qué tenía que terminar. Entonces, la selección de las variables es también un elemento importante. Si bien altura y tiempo son variables que sí pueden ayudarnos a expresar el problema, no les ayudaban a ellos a entender las características del problema. Solo hasta que concebían esta nueva variable, que también está bien, porque además están correlacionadas tiempo y cantidad de agua, por el mismo fenómeno. Entonces, este primer nivel que parecería como muy claro, muy así de, pues ahí están las variables, sí tiene que ser trabajado. Una crítica que se hace en investigación es que generalmente los fenómenos que se ponen en la escuela son siempre con la variable independiente tiempo. Y cuando le quitas el tiempo, tienen dificultades, como variable independiente, tienen dificultades para ver la relación que hay entre uno y otro. Entonces creo que eso también lo deja ver un poco esto, que hay que trabajar en muchas más actividades donde la selección de variables no sea tan evidente como con tiempo. Alguna vez en el INEE estuvimos discutiendo una situación, una actividad de eso. Y dependía también de cómo yo concebía la actividad. Por ejemplo, era algo así de cuáles son las variables independiente y dependiente en la situación de subirse y pagar en el transporte público en la ciudad. O sea, ¿es el costo o es el viaje o los kilómetros las variables? Entonces había una discusión interesante. Por ejemplo, era, ¿la variable independiente es el pago o es la cantidad de kilómetros que recorro? ¿Qué depende de qué? Es decir, yo me subo al camión y le digo, tome mis 10 pesos y lléveme hasta donde quiera, hasta donde pueda, hasta donde alcance con mis 10 pesos, o yo ya sé dónde ir y entonces dependiendo de dónde debo ir, pago. Y entonces ahí había discusiones de quién era que uno, algunos decían, bueno, pues es que tal vez en la Ciudad de México yo sí digo 5 pesos y solo dice ahí, recuerdo que había un letrerito de 5 pesos, 5 kilómetros, 6.50, 10 kilómetros, 7 pesos a kilómetros, algo así. Entonces, estas relaciones no necesariamente son dependientes. Y luego empezaban a sacar ahí unos juegos y unas ideas ahí, por ejemplo, y decían, ¿y qué pasa en el cereal y la leche? ¿Yo pongo primero el cereal o primero la leche? ¿Pongo el cereal de acuerdo a la cantidad de la leche o la leche de acuerdo a la cantidad de cereal? Y entonces decías, no, pues es que yo pongo primero la leche y luego el cereal, o algunos el cereal y luego la... Entonces, estas relaciones a veces no se discuten y tomar conciencia de eso son importantes. Entonces, y por ejemplo, a veces ya les doy las gráficas o les doy las tablas, pero los estudiantes no toman conciencia de cómo se relacionan las variables o no pueden interpretar luego la relación entre las variables en términos del fenómeno. También en estas actividades yo les decía, bueno, miren, aquí tengo tiempo y tengo altura de unos recipientes que se llenan, pero el recipiente en algún momento le abro para que salga agua y luego en un segundo instante lo muevo esa salida de agua para que salga más o salga menos. Entonces solo les di las alturas y los tiempos y les pedí que reconstruyeran el fenómeno, es decir, a partir de qué tiempo se abre y empieza a salir agua y a partir de qué tiempo se volvió a modificar para que salga más agua. Y los estudiantes no lograban identificarlo. Podían identificar que las variaciones eran diferentes, pero no cuándo se abría. O sea, aquí, no sé, subía de 2 en 2. Luego empezó a subir de 1.5 y luego de menos 0.5. Si bien encontraban las relaciones, no me podían explicar qué significaban esas relaciones, o sea, esos cambios. Entonces también era dificultad de relacionar las variables. Entonces, todo eso es como analizar estas relaciones que estamos poniendo en juego en los diferentes momentos. Luis, si quieres, hay una mano levantada y no estoy segura si es por cuestión de tiempo. Entonces, Herrera,
tenía su mano Tocayo levantada. Herrera. Mientras Hola, buenos. participa, perdón, voy a compartir un código QR para la asistencia. Perdón, Angélica. Sí. Nada más hay que tener presente que ya solo quedan 5 minutos, ¿no? Para Sí, el por eso. término de la reunión. Entonces, para que creo que ya se ve el código QR, solo para que lo escaneen y puedan hacer. Ya, ahora sí. Eduardo Herrera. Hola a todos, mucho gusto, muchas felicidades por su ponencia. Es muy interesante, estuvo muy interesante. Me agradó. Yo tengo una pregunta referente a cómo están viendo esos indicadores que están poniendo en cada uno de los estadios. No sé si los están viendo como indicadores para verificar el grado de dominio que tiene el estudiante en el pensamiento y lenguaje variacional, o solamente son como tal indicadores. Y entonces la pregunta que me surge es, si solo los están viendo como indicadores, si tienen alguna matriz que establezca el grado de dominio de esos indicadores. Me gustaría que me dieran su opinión acerca de esto. Gracias. Bueno, la respuesta rápida es no tenemos un grado de dominio. No queremos decir tiene un alto dominio, un bajo dominio, un medio dominio. Al menos no lo hemos pensado, no, pero no creo que sea nuestro objetivo, sino queremos que a partir de una actividad, cómo está evolucionando. Entonces, puede hacer estas diferentes acciones, es lo que estamos tratando de describir, no tanto si ya tiene el dominio alto, porque creo que eso va a ser difícil, dado que, por ejemplo, ayer me preguntaban, ¿y qué pasa si estoy trabajando una situación lineal y luego lo cambio a una situación exponencial? Pues sí, puede ser que para lo lineal él ya llegue hasta el nivel, el último, pero para una exponencial tenga que volver a empezar a analizar los patrones de comportamiento. Entonces no creo que al menos como está pensado, nos dé para decir un dominio alto, bajo, medio. Sino más bien daría evidencia de qué elementos está movilizando y poder identificar el tipo de hasta qué estadio, y que el profesor tenga elementos para a partir de ahí tomar las decisiones, que es lo que planteaba Luis al inicio. Es bien complicado a partir de un 9 poder decir ¿y qué hago con ese estudiante? O a partir de un 6 decir ¿y qué hago con ese estudiante? Entonces, con este tipo de esquemas, lo que decimos es, bueno, el estudiante puede movilizar todos estos estadios o trabajar sobre todos estos estadios, pero necesita que trabajemos situaciones sobre este en particular, sobre este tipo de nociones en particular. Y a partir de ahí, pues promover su desarrollo del pensamiento, porque al final es lo que buscamos, desarrollar el pensamiento y lenguaje variacional de los estudiantes. Entonces, un aspecto importante a tener presente es lo que acaba de mencionar Luis, pues situaciones de cambio hay pues bastantes en la naturaleza, y modelos y comportamientos y variables y sistemas de referencia pues son diversos. Por eso pues se habla de la idea de resignificación en la evaluación. Entonces quizá mañana podemos profundizar en las preguntas que se hicieron hasta el momento y retomar nuevas. Sí, porque ya el horario nos está ganando. Entonces sí, mañana podemos iniciar y abrir con las preguntas. Entonces, pues por mi parte un gusto compartir con ustedes. Nos vemos mañana. Muchas gracias por su respuesta. Sí, muchas gracias por su participación en el seminario. Gracias. ¿Pueden compartir de nuevo el código QR? Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Saludos mañana. a todos. Mañana. Gracias, adiós, hasta luego.
Y Moy, creo que eso voy a hacer con tu código. Lo voy a poner en código QR para la asistencia de laboratorio. Te lo envío, ya lo tengo. Ah, bueno, ok. Perfecto. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Nos vemos. Sí, hasta mañana. Les pido de favor si salgan de la reunión porque no me permite cerrarla completamente para que se cierre en automático. Ok. Gracias.